Muy buenas noches, gusto saludarlos en nueva sesión del coloquio Filosofía, Música y Sociedad. Hoy día tenemos a una invitada que es Geraldine Tenoux. Ya vamos a ir conociendo más de esta músico chilena. Especialmente iniciamos hoy este ciclo dentro de lo que son los 40 años de la Universidad Católica Silva Enríquez, y así es que saludamos al Instituto de Filosofía de la Universidad y a la Escuela de Trabajo Social. Y bueno, en esta actividad, como siempre, nos acompaña la Fundación Casa de los 10. Hoy día especialmente porque como nos vamos a enterar en la entrevista, Geraldine tiene un antepasado que es parte de este movimiento intelectual de comienzos del siglo XX. Bueno, Geraldine Tenoux inició sus estudios musicales en el seno de su familia y en el Conservatorio del Teatro Municipal de Antofagasta, donde estudió piano clásico y teoría musical. Posteriormente, transitó a la formación en música popular, estudiando canto y composición en pro-jazz, acercándose al canto integral junto a la profesora Arlette Jaquier. Fue una destacada integrante y protagonista de la banda Golosa la Orquesta, interpretando distintos estilos musicales populares. Tiene una importante trayectoria como intérprete en un variado circuito de jazz. Un producto de esta experiencia es su disco Geraldine Tenoux en vivo en Thelonious Lugar de Jazz. Posteriormente se radica en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, lugar en el que va dando forma a su disco Humana, producido por Cutiaste y con la participación del músico argentino Kevin Johansen. Con este trabajo, dicho por la misma Geraldine, en cierto modo ingresa a lo que ella denomina el world jazz y world music. Bienvenida, Geraldine, a este coloquio que va desde la reflexión al sonido que palpita. Muy buenas tardes, Geraldine. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, bueno, un gusto poder entrevistarte desde aquí en esta actividad en la Fundación Casa de los 10, sobre todo, por, como decía al inicio, el antepasado familiar que tienes tú con esta casa. No sé si nos cuentas un poco de esa historia. Claro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya, Sí. Bueno, no, en realidad es una historia muy antigua. ¿Cómo se llama? Que contaba mi abuelo en la casa. Siempre que el poeta y recitaba sus poesías, las declamaba. Y yo crecí con eso, con Manuel Magallanes Moure, que era su tío. Y, y él siempre llegaba por allá, se crió con mi abuela. Y, y entonces nace como esta información que en realidad yo obtuve en La Serena, ¿me entiendes?
como nada que ver con Santiago. Y un día pasando por Santiago, bueno, mi papá siempre me decía que esa era la casa de los viejos, era niña y pasábamos por fuera, cosas así. Y empiezo a descubrir todo lo que Manuel Magallanes Maure hizo en Santiago, como llegar a ser alcalde de San Bernardo, y, ¿no es cierto? Y construir lo que es el ferrocarril y también, ¿cómo se llama? Ser crítico de arte bajo seudónimos y además pintar. O sea, era el gran poeta y le gustaba eso de la colonia tolstoyana y dejó que se creara en San Bernardo y fue muy hermoso. Lo que relataba también mi abuelo en sus escritos, pues mi abuelito también fue escritor de La Serena. Entonces, Hugo Tenú Moure. Entonces, para mí siempre fue como una historia familiar. Eh, y luego al descubrir esta casa ya más grande, paseando un día, como que entré y descubrí lo que había adentro y fue hermoso y era como un lugar que estaba tan lleno de arte, cada centímetro, cada escultura, cada símbolo. Es maravilloso, o sea, es un patrimonio cultural nuestro de estos surrealistas. También mezcla, bueno, de todo, o sea, los 10 y sus libros y sus cosas de los hijos, ¿no es cierto? ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve Sí, bien. buenísimo. Entonces, eso, como rescatar su cultura, rescatar lo que hicieron y también que querían hacer una editorial y quizás nunca se pudo hacer. Y él se murió junto con Augusto Dalmar, que es el primero, ¿no? Ujú. El primer capítulo y él, Magallanes Maure, el final, con la rosa. Entonces, el gran arquitecto del gran poeta, la torre, como la escalera al cielo y en sus 3 peldaños y la cúpula azul. Entonces, que ellos explotaron ahí, ¿no es cierto?, en sus puertas también, con el infinito y con la hoz y como de la carta, no sé, me voy a los arquetipos del tarot. Un poco el sin tiempo, el lugar sin tiempo. Entonces, eso yo creo que es maravilloso y es único. Es súper original y es nuestro. Ah, y Sí. ellos lo tenían ahí. Sí, Bueno, Magallanes Muro, un destacado protagonista de este grupo de los decimales, ahí en la casa en Santa Rosa con Tarapacano, esa hermosa casona del centro de Santiago que todavía sobrevive a esta sobrevive. brutal remodelación urbana de ese sector, ¿no? Sí, po. Eh, y además de tu abuelo tener una tremenda obra, tu abuelo tío, nada menos que fue uno de los primeros que hizo una lectura crítica positiva de nuestra madre intelectual, que es Gabriela Mistral. Bueno, ya nos contaste un poco O este, sea, ahí hay una historia porque resulta que cuando ella tenía 15 años le escribía las cartas a Manuel y era él y se las escribía a él. Y parte de esas cartas mi familia las donó al Museo de Gabriela Mistral, allá en Vicuña. Y, y son muy bonitas porque de hecho ella muestra ahí como toda su inseguridad de flor de piel y las expone dentro de esas cartas. A mí me tocó ver una obra de teatro, las cartas en, en una oportunidad y fue muy hermoso descubrir que las cartas de Manuel eran para él. uh-huh. Eh, y después él se murió. O sea, de hecho, por eso, y fue su gran amor y ella no se quería presentar frente a él porque decía que él se iba a desenamorar de su lírica, la viera físicamente. Sí. Sí. Disculpa, te sacado de esta entrevista que era más personal hacia ti, para conocerte a ti, pero veo que te entusiasma hablar sobre esta historia familiar y no quería perder la oportunidad para poner también ese contexto. Ya tenemos un indicio de que creciste en un ambiente literario
amplio, pero uno leyendo tu biografía disponible en la web, aparece resaltado tu crecimiento en un ambiente musical. Cuéntanos un poco de esa historia ahora, de tu infancia, Claro, de tu... es que eso es, claro, esto eran los poetas que ya estaban todos muertos cuando yo nací. Ujú. Entonces me contaba las historias. Yo conocí a mi abuelito se murió cuando yo era niña. Y en la casa, mi bisabuelo por parte de o sea, por parte de la mamá de mi papá, no de mi, ¿me entiendes? Como no de mi abuelo paterno, mi abuela materna, o sea, mi abuela paterna sería, ¿no? Claro. Él era pianista y era músico y compositor, y tocaba el violín y toda la cosa, y dirigía orquesta. Don Manuel Ciudad se llamaba. Y yo crecí con su piano en la casa, porque había un piano que le había regalado a mi tía. Y mi tía se lo pasó a mi papá y al final lo terminé tocando yo y me subía desde niño. Entonces mi papá me enseñó también tocaba un poco y él también perteneció a ese conjunto, pero mi papá siempre fue más del folclore, de tocando la guitarra, la botonga, tocar. Y además tenían una radio y además él en la universidad, la radio Colina, en la universidad, entonces armaron todo ese cuento, entonces siempre crecí con la música, con los discos, siempre escuchando discos, eh, tener esa cultura de saber, Ujú. de no tener música, sino que vivirla. Contextualízanos un poco musicalmente en esa historia, cuáles son los sonidos y qué tipo de música el que recuerdas tú que circulaba o que te resulta más familiar de ese momento de tu vida, De cuando era niña, de cuando eras niña. En- algo significativo, eh, no sé, como de que, no sé, mi papá tocaba la guitarra y cantaba para que yo durmiera. Ujú. Y tocaba canciones, por ejemplo, la de Atahualpa Yupanqui, cantaba esa. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Ah, ¿te acuerdas de esa? Y Sí, esa la claro. tocaba en la guitarra y yo pensaba que era de él y después descubrí cuando ya empecé a crecer. Pero él Sí, siempre tenía que tocar la guitarra cuando él estaba así para poder... claro. Canción Pero que popularizó una versión también Víctor Jara, ¿no? sí, pues, Jara. Sí. Y, y bueno, entonces fuiste creciendo en un ambiente donde la música era parte de un cotidiano, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho mis hermanos también tocan la guitarra, ambos, y tienen sus proyectos. También, así como son más guitarristas, sí. Yo más del piano y la voz. Sí. Ujú. Y recibiste lecciones ahí mismo con tu familia, las primeras lecciones de piano. Pero- claro, pero siempre en juego, o sea, siempre, no como estudiar así, sino que siempre era en el juego. Ujú. No irse tanto que, "Ay, que la nota, que esto, sino que siempre como vivir la música en la calle, como que es muy natural, como de que si quizás vivimos lejos algunos de los otros, pero nos juntamos y la música conecta con la familia, entonces eso es bonito. ¿Y en qué momento parece lo más formal? Cuando ya tú estuviste en un conservatorio. 6 años. Y ahí al Teatro Municipal en Antofagasta, porque nos fuimos a Antofagasta de La Serena. Y yo quería tocar el piano y teníamos el piano en la casa y yo lo tocaba y me sabía algunas canciones. Sabía 3 canciones, como el Fray Jacobo, los pollitos Disney, cosas así. Y, Estrellita. y a la estrellita. Entonces, y me dijeron que podíamos meter, como entrar al método Suzuki, que era prohibido.
ya unos años más, en realidad el, el director del conservatorio en ese tiempo me dijo, bueno, vaya, aprenda a leer, a escribir, a a dividir, porque yo le voy a pasar fracciones y teoría musical y, y vuelve. Y yo volví a los 9 años. Y volví y entré a la teoría musical y me dijo, ya, ahora sí. Ahora sabe sumar, ya, ahora sí le enseño. Teoría musical. Entonces, y además tomaba piano, clases de piano con su hija, que también era la profesora de piano. También habían otros profesores, pero la profesora Mónica Ramos. ¿Y te lo Y tomaste con rigor o más libre esa? Porque a veces la la formación teoría es musical bien la sufrí, rigurosa. no te voy a mentir, la teoría musical la sufrí, pero amaba las clases de piano. Ujú. Sí, yo Y, creo que sí, y, depende de las maneras de enseñar también, y- no y sé. ensayabas bastante. Sí, Sí. sí, en la casa, o si no, siempre, no sé, recuerdo después del colegio ir al teatro y quedarme haciendo horas escuchando la sinfónica ensayar. Siempre ensayaban en las tardes, cuando yo tenía, de repente cuando yo tenía clases, cuando no me, porque iba 2 veces a la semana. Y, y pasaba eso, como que me quedaba ahí y después subía, como que me gustaba, viví como que viví el sentimiento del conservatorio desde muy chica, entonces quizás cuando llegué a los 15 ya no quería más conservatorio, y quería rock, y quería jazz, y quería blues, y quería ir por otro mundo más popular. Ujú. Sí. Sí, Cuéntanos de ese descubrimiento o cambio, transformación hacia lo popular. sobre popular. O sea, eh, yo Porque los creo que lo que me llevó fue que yo estaba muy en la música clásica y descubrí el rock y el metal y descubrí música, o sea, era rock tocado, o sea, era la música clásica tocada de manera rockera, con estilo rockero. Entonces era eso que yo quedé impresionada, o sea, no sé, Stratovarius, Angra, empecé como a descubrir un mundo de todos los géneros, pues me fui a los subgéneros y me empecé, no sé, también descubrí como el rock alternativo, también, no sé, Oasis en la época, Radiohead, Portishead, ya más con el, no sé, con el hop. Y, y no sé, como Nirvana, o sea, full Nirvana, Metallica, también me fue o sea, escuchaba toda esa base a los 14 15. Ujú. Yo era una chica muy gótica. ¿Ah? Y después se me pasó, como a los 16, pero no tanto. O sea, en realidad fue como una, no sé, yo le digo que fue como una evolución hacia otra. Ujú. Sigo la misma música y hay música, ¿no es cierto? Que marca también ¿Y ya incursionabas en el canto? quería cantar. Esa era la cosa. Y en el colegio, siempre yo que en el colegio, iba en un colegio de mujeres, entonces me tenía en un colegio de mujeres. Y no había muchas chicas que tocaran instrumentos, la verdad. Y entonces las que tocábamos instrumentos siempre nos tiraban a los instrumentos. Y yo quería cantar en el colegio. Y yo decía, pero si yo voy al conservatorio y ya toco el piano. Yo acá quiero cantar en el coro. Y me hacían tocar el piano para las del coro. Y yo quería cantar. Y me mandaban a hacer clases de voces. Ya me dijeron, ya, canta, pero ya. Ujú. Porque siempre bueno, como que me ponían tocando el piano. O a las que tocábamos el piano, cada una tenía que tocar una canción. Entonces, y había otra chica que tocaba también en el conservatorio, otra compañera. ¿Y lo de rockera iba con rebeldía o era solo musical? Yo creo que era con una mezcla, como que si tu manera de expresar es musical, si vas a ir a vas a necesitas hacer una rebelión para que te acepten como eres finalmente, ¿no es cierto? Y no te predispongan a algo que
ellos quieren que tú seas y no es, ¿entiendes? Entonces, y cuando son colegios católicos, apostólicos, romanos con monjas, y convento adentro, son muy rígidos, entonces tienden quizás a imponerte la religión, a imponerte esto, y no que tú encuentres tu propia espiritualidad. Igual te intrigan un poco, te intrigan la espiritualidad, pero también imponen, y creo que eso no sé si está tan bien. Como de imponer la creencia al otro, ¿no es cierto? Como que cada uno con su creencia, es como que el pensamiento era más libre. Tú has tenido, digamos, lo acabas de decir un poco, pero es curioso porque en muchos músicos aparece esta dimensión espiritual. Parece que el arte tiene mucho de un sentir espiritual muy, muy potente, ¿no? Claro. Y entonces lo que quiero preguntar es como lo espiritual toma un sentido en tu vida en ese momento O sea, yo o encuentro que debería continúa. ser, todos deberíamos tener nuestro lado racional y nuestro lado espiritual, como que es parte de cada uno. Entonces, y si eso lo puedes conectar con el arte, mejor aún. O sea, puedes presentarlo a través del arte. O sea, Como que a veces te pierdo el sonido. A ver, ya. ahí. Sí. Y bueno, sigamos con tu periodo formativo de ahora que llegas a la música popular, pero fuiste descubriendo algunas cosas más que otras, que en algún sentido marcan también tu trayectoria después. Sí. ¿Cómo se va viviendo esa formación eh, que te lleva finalmente después a ser parte de una banda musical, ¿no? Que se dedica a la música popular, pero si bien son variados los estilos, son estilos determinados también. O sea, claro, son estilos que evocan un recuerdo y que te gusta. Y bueno, también hay de todas las épocas. O sea, yo creo que la música es súper experimental para que puedan surgir un nuevo género. También hay que estudiar y ver lo que te gusta. Cada uno con su camino para poder encontrar lo que le gusta, finalmente. Ujú, ujú. ¿Me entiendes? Pero sí, pero ¿cómo se da, por ejemplo, antes de pasar al jazz, esos otros estilos sonoros que, por ejemplo, te tocó eh, interpretar junto a la banda Golosa la Orquesta, que es de una variedad rítmica y musical bien amplia? No, no te escucho. Ahí sí, Ahí sí, ahí sí. ahí sí. Ya, El, buenísimo. el grillo te denuncia. Ya, buenísimo. Sí, le di vuelta y ahí funcionó. Ya, perfecto. Perdón, ¿qué me estabas preguntando? Porque se fue el audio. Eh, la- lo, lo, cómo tú tuviste este acercamiento a esa variedad Ujú. musical que, por ejemplo, te tocaba interpretar cuando eras parte de Golosa la Orquesta, de esta banda que es bien variada en estilos musicales. ¿Cómo lo fuiste descubriendo? ¿Qué te llevó? ¿O la banda te impulsó a eso? ¿O ya tenías tu O acercamientos sea, previos? claro, cuando llegué ellos igual tenían como un estilo bien definido, de rescatar las sonoridades del pasado y traerlas al presente, así como hacer un viaje con lo que es Django,
con lo que es la música de los Balcanes, de el gypsy eh, y lo huachaca, po. Entonces ahí rescatáis todos los ritmos latinoamericanos. Y yo creo que en eso fue muy enriquecedor, o sea, de aprender eh, de todos los ritmos latinoamericanos y de explorarlos también en conjunto. Y eso nos llevó a crear y decir, bueno, hagamos un disco, porque ellos habían hecho discos anteriormente, pero eran más de, como le llamarían covers, pero no son, son estándares. Eh, entonces, y ahí empezamos, dijimos ya, a ver, y empezamos, era como bien colectivo el trabajo que hicimos con ese disco, el Sobre la Ciudad. Y eso quedó ahí, o sea, fue un trabajo que hicimos en conjunto. Y de ahí yo seguí mi camino. Entonces y ellos siguieron el de ellos y siguieron explorando también. Y ambos seguimos creciendo de manera paralela. eh, y así es la vida. Ahora estoy también con mi banda, ya puedo poner mi música, ¿me entiendes? Como esto es, esto soy, igual ser más como, como un trabajo más honesto, decir, esto, ¿me entiendes? Porque lo otro también es como pasa a ser finalmente como algo que creamos entre todos y luego ya no, ¿me entiendes? Ya no es lo mismo y luego ellos transmutan a otra cosa y yo transmuto a lo que tengo que ser. Entonces, eso yo encuentro que ha sido un proceso también, no fue de un momento para otro, Ujú, ¿entiendes? Y fueron años de trabajo. ujú. Entonces, son experiencias, eso. Pero ahí van haciendo ya como... Por eh, ejemplo, a Cuti Aste yo lo conocía de antes y a ujú, él también le pedí muchos consejos con respecto a a la banda. Entonces, ujú, ahí se me fue, ahí. sí, Entonces, después cuando yo llegué y le mostré mis canciones, me dijo, dale, yo produzco el disco, así él estaba feliz de producirlo. Entonces, son cosas que igual ¿me entiendes? Como que uno, son procesos en la vida. Uno va, o sea, o sea, imagínate, estudié periodismo, me vine a Santiago, me metí a ProJazz, después estudié con Larlet, y después empecé como en el mundo del jazz, con Carlotti, con Jasper Huysenstruy, eh, y ya, y después conocí a Cuti, y llegó la banda, y nos fuimos de gira, y creamos el disco, y fue bonito, son procesos, po. Y después, bueno, también por motivos personales, me fui a Dinamarca, ¿no es cierto? Y seguí trabajando ya con productor acá y todo ujú. súper bien, pues. O sea, y cada vez que puedo venir y puedo también entregar un poco de ese arte también aquí, aunque sea un mes, y volver, lo voy a hacer. Sí. Y, ¿me Ujú. entiendes? Lo que quería destacar es que surge, como dices tú, esa pulsión creativa en Ujú. donde ya empiezas tú a definir una forma de producción artística musical. Exacto. Eh, y ahí, cierto que han testimoniado eh, tus trabajos anteriores, que yo por lo menos tengo registrado dos trabajos ya grabados. Eh, no sé si nos puedes contar más del proceso creativo de esos trabajos tuyos. Am, bueno, ahora lo que estamos haciendo es terminar de grabar el disco Humana, que quedó un poco stand-by por la pandemia y porque me tuve que ir en medio de la pandemia, entonces fue un poco caótico. No pudimos entrar al estudio antes de irnos eh, con los músicos acá, ¿me entiendes? Y un poco produciendo el Vals de la Ilusión se produjo
online y un montón de cosas se siguieron produciendo online, por eso están los 4 singles arriba, que son parte de un solo disco, que se llama Humana, que sería Manifiesto del Alma, Vals de la Ilusión, ¿Por qué será? Les Fenêtres de Nice, y ahora el que viene, My Baby, y la canción Humana también, y otra que se llama La Vida. Y es como, también, de hecho, no sé, quizás sorprenda ahí con el disco para los que compran el disco. Porque también tengo alma de poeta, entonces me gusta mucho también ese formato de repente, sacar algún librito como poemario como de música, con la música. Y en Humana aparece esa escritura también. Claro, claro, todo lo que, porque escribo desde muy niña, siempre de niña. Entonces, o sea, quería ser, estaba entre la música y la escritura, es como, y no sabía cómo, en qué momento tenían que hacer clic ambas, y iba a traspasar una con la otra, hasta que algunas cosas salen canciones, otras cosas no. Otras son más reflexiones, o dependiendo de cómo sea, y de repente sale una canción y ya. Sí. Nos decías que por razones personales te fuiste a Copenhague, Dinamarca, pero ¿qué aparece musicalmente en esta estadía que ya llevas un par de años? Allá, ¿cómo ha sido el descubrimiento musical de esa ciudad o de ese territorio? Muy bonito, o sea, a mí, nada que decir, los daneses me abrazaron, así, me dijeron, no, aquí, quédate aquí, ¿cachai? Por eso digo, tengo tibio, porque acá también, todos me dicen, no, y allá, bueno, pero también la pareja también, yo creo que es fundamental. Y si el amor está allá, bueno, y a veces podremos viajar y todo, y a veces también permitirse, ¿no? De poder estar también con la familia acá. Y es que fue muy duro, yo creo, de irme en plena pandemia, no poder despedirme de casi nadie, cruzar así como escapando, pero no escapando, sino que todo bien así, pero era como no sé, como mascarilla, todo así, como en plena pandemia nos fuimos. De hecho, no nos podíamos ir, fue complejo. Y después no volví en 2 años, entonces, ay, no ver en 2 años a mis papás, no sé, a mis abuelos, los abuelos, y los amigos. Y toda la vida que llevo acá fue como que necesitaba venir. Sí. Sí. Geraldine, y un poco de historia de tu trayectoria en el jazz capitalino de Santiago, que existía un circuito potente, podríamos decir, con varios cultores del jazz y en el cual tú fuiste participando. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de la música chilena y esa producción del jazz? Nosotros hemos hablado muy poco del jazz en nuestros programas, entonces sería muy pertinente si nos presentas como un panorama rememorando lo que fue Bueno, rememorando, bueno, mañana yo sigo tocando con Jean-Louis Carlotti y con Marcelo Salinas en la guitarra, Juan Pablo Bosco en la batería y con Cutiaste en el acordeón. Así que mañana, jueves 24 a las 8 de la noche, estaré dando un concierto en la sala SCD de Plaza Egaña a banda completa, y vamos a estar estrenando el videoclip de Manifiesto del Alma. Entonces, va a estar bien bonito. Están ahí las entradas, ventas online, tienen que ser online, no hay de la etiquetera. O sea, si llegan a la puerta, van a tener que estar ahí con el, con el celular, así que mejor como ir y comprar online. Eso me dijeron. Sí, pero no sé es que si se prendió el agua. no sé si nos puedes contar un poco de
de en qué está. Bueno, ya sabemos que tú vas a estar... Y el viernes, ya el lunes me voy, entonces, sí, entonces el viernes voy a tocar en la peluquería francesa, en el Salón de la Democracia. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo tienes un análisis de lo que está sucediendo con los músicos hoy día en Chile? ¿Cómo está esto de que hubo hace poco una polémica con los aforos? No, terrible, terrible. Llegué y No, no, o sea, hay que cambiar esa situación definitivamente, o sea, empezar a valorar más el arte, empezar a valorar más la cultura, a pagar lo que es justo. Y ¿me entiendes? Cuando, no sé, si es tarifa, es tarifa. Si no, ¿me entiendes? Como valorar, porque siento que en Chile no, son pocos los lugares que valoran el arte y la música. Y yo creo que también a todos les tocó duro con la pandemia. Entonces, imagínate, al arte le tocó más a uno, o sea, nosotros recibimos todo el rebote. Sí, pues, entonces es complicado. Así que a todos los festivales, a todos, no sé. ¿Qué querés que te diga? Sí. A ver, y un poquito de lo que alcanzaste a percibir de los cambios políticos sociales. ¿Cómo ves el Chile? ¿Con alguna esperanza? ¿Con alguna expectativa? Yo creo que sí. Va a ser duro porque estamos demasiado, el país está muy polarizado, entonces viene la etapa de despolarizar y poder trabajar en conjunto para un bien común. Y creo que eso es necesario, eso es súper necesario en este momento de poder bajar la pluma, decir, uy, ponerse a pensar y que hay un otro con otra realidad y que no es solo un otro, no es ni mejor ni peor, es otro con otro punto de vista. Entonces, a veces nos cuesta como chileno. Entonces, es necesario de bajar un poco y de decir, bueno, estamos todos aquí, ¿para qué nos vamos? ¿Por qué no estamos peleando entre nosotros, caché? Por cosas, ¿por qué? Por esta forma de ser, por la otra, y es como, ya, no nos lleva como que, o sea, me refiero con respecto a políticas públicas, no nos lleva a nada. ¿Entiendes? Como ya está bien discutir, pero para lograr cosas concretas es necesario que haya un pensamiento en conjunto. Que estemos todos en pos de y en confiar también en el proceso. Sí. Bien, pues Geraldine, espero que estos días hayan sido de reposición afectiva ahí con el encuentro familiar. Ahora Bueno. con el encuentro musical todavía estamos acá, estamos en el estudio abajo ensayando, grabando. Sí. Así que, pero abajo no hay mucha señal. Ya. Sí, ese es el único asunto. No vamos a poder tener primicia musical. Sí, no están trabajando. A ver, no sé hasta cuánto me va a aguantar el. Aquí estamos. Qué hermosa experiencia de estudio. Sí. Sí, me aguantó Qué, igual.
Qué bonita Sí. experiencia de fue? estar adentro de un estamos todavía. estudio. ¡Ah! Aquí estamos. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí, Pero nosotros no te escuchamos a ti porque estás con fono. Ah, sí, pues, verdad. estamos disfrutando. ¿Me escuchas? Sí. A ver si se activa el audio ahora. A ver. Hola. Hola. Ah, está bajito. Suele de... Muy, Ahora sí. muy curioso de ver ahí la experiencia del estudio. Y es donde se ha producido todo. Aquí. Sí, hola, hola. Ha ido creciendo de a poquito. Allá está la batería de Juan Pablo. Bueno, vamos a girar para mostrarla. Gira más, gira más, gira más. Gira más un poco. Ahí. Y bueno, ahí está Marcelo. Marcelo Salinas, por que me ha grabado favor. guitarras. Toda la guitarra. Ahí. Y se fue Carlotti recién. Sí. Y Juan Pablo también. ¿Parte de ellos están mañana o no? Sí, pues. Sí, pues. Aquí estábamos ensayando para mañana. Para el concierto ¿a qué hora era, Geraldine? A las 8. A las 8 en la Plaza de Gaña, en la SD, en la sala de la Sociedad de Derecho de Autor. Sí. Bien, Geraldine, te voy a leer un comentario que llegó. Bueno, llegaron saludos, entre ellos el del amigo Hans Schuster, que es un poeta y que es parte del alma de organizar también estos encuentros. Pero hay un comentario de Rocío Valero, que te agradece haber escuchado esta historia de las cartas entre Manuel Magallanes Mújar y Gabriela Mistral. Muchas gracias por haber compartido ese testimonio. Gracias. Bueno, Geraldine, te agradezco, muchas gracias por haber hecho esta pausa en plena jornada de trabajo. Y bueno, que tengas un buen recital y también un buen retorno a tu nuevo hogar. Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Gracias a ti. Eso, abrazo y que te vaya bien. Muy bien. Tú también. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.